la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel, como pueblo, tenía la certeza de que Dios actuaba en la historia de los hombres. Ellos, como pueblo, habían experimentado que el Dios Todopoderoso, que les había escogido para ser el pueblo elegido, el Señor actuaba con mano firme, con mano fuerte. Esa experiencia llegó a su culmen cuando el pueblo es liberado de la esclavitud en Egipto. Allí, a pesar de la reticencia del faraón, Dios, que es el Todopoderoso, libera a su pueblo y después de la travesía por el desierto le lleva a la tierra prometida. Ese cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel tuvo que esperar muchos años. 40 años el pueblo vagó por el desierto, pero sin embargo, al final el pueblo llegó al país prometido. Como hoy nos recordaba el Evangelio, el anciano Simeón tuvo que esperar, pero al final Dios, que es fiel, cumple su palabra. Por eso la fiesta que hoy celebramos, la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, nos recuerda cómo este Dios todopoderoso actúa en la historia de los hombres. Lo que ocurre es que muchas veces actúa de forma para nosotros sorprendente, desconcertante, porque los seres humanos, en primer lugar, todo lo queremos para allá. Somos muy cortoplacistas y cuando venimos a pedir, pedimos al Señor que nos quite la cruz o que nos dé eso que le pedimos ya. Sin embargo, Dios es el Señor, no es nuestro servidor. Y por lo tanto, lo que nos enseña en primer lugar esta fiesta es que Dios es fiel, Dios cumple su palabra, Dios actúa en la historia de los hombres, pero no actúa al dictado de los hombres. No es tu esclavo, sino tu Señor. Es fiel a su palabra, cumple sus promesas, pero solo Él es el que sabe los tiempos. Solo Él es el Señor de la historia. Por eso, como el anciano Simeón, como el pueblo de Israel, tengamos paz, confianza en el Señor y perseverancia. ¿Cuándo cumplirá el Señor aquello que nos ha prometido? ¿Cuándo llevará a cabo en nosotros la obra de la salvación? ¿Cuándo el Señor, con su gracia, irá purificándote y podrás alcanzar esa santidad que tanto le pides? Confía en el Señor. Tú no sabes cuándo ni cómo, el Señor sí lo sabe. A ti te toca aceptar, como hijo de Dios que eres, que Dios es mucho más grande que tú, que Dios ve por encima del tiempo, que Dios es el Señor de la historia. Pide, pero pide con confianza. No exijas, confía en aquel que te ha dado muestras de que actúa en la historia de los hombres, que es fiel a su palabra y que la cumple. Es fiel a sus promesas. En segundo lugar, la fiesta también de la Candelaria nos recuerda
que nosotros tenemos deberes para con Dios. ¿Qué hizo la Virgen María y San José? Cumplir con la ley. Cuando se había cumplido el tiempo, subieron a Jerusalén para presentar al niño Jesús, porque los primogénitos pertenecían, según la Torá, según la ley de Moisés, pertenecían al Señor y tenían que ser rescatados, entregando para el rescate un par de tórtolas o 2 pichones. Dios tiene derechos y tú tienes deberes. Como criatura y como hijo, tienes deberes para con Dios y por lo tanto tienes que amar a Dios y darle no cualquier lugar en tu corazón, sino el primer lugar. Y cuando no comprendas sus planes, tendrás que hacer un acto de fe, de confianza en Él, tendrás que fiarte, puesto que es el Señor, te ha dado muestras de que te ama, ha dado muestras suficientes de que es un Dios fiel, pero a ti te toca aceptar que tú no eres Dios, que eres hijo de Dios, que Él es tu Padre, es mucho más sabio y más santo de lo que tú eres. Por lo tanto, fíate de Dios y cumple con tus deberes, porque tienes obligaciones para con Él. Solo de esa manera podremos tener con Dios una relación equilibrada, una relación basada en la justicia de respetar a Dios, que es el Señor, el creador de todo, el todopoderoso, y que por lo tanto Él tiene derechos y yo tengo deberes para con Él. Y así de esa manera podremos amar a Dios, podremos respetarle, podremos acudir como hijos que somos a su encuentro sin tratarle como no se merece, sin ultrajarle, porque muchas veces nosotros no respetamos sus derechos y somos impacientes como ese niño malcriado que cuando no recibe lo que quiere llora, patalea, se queja, es desagradecido porque es incapaz de recordar que es afortunado, ha recibido muchos dones y talentos, pero cuando no se le da lo que quiere, no recuerda lo que ha recibido, simplemente, como es ingrato, se queja. Que no sea así en nuestra vida, que amemos al Señor, que le respetemos, que seamos agradecidos, que cumplamos con nuestros deberes, porque sí tenemos derechos, pero también y sobre todo tenemos obligaciones. Que el Señor nos ayude a amarle y a ser testimonio de su amor en medio del mundo. Nos ponemos en pie.